Justamente la primera pregunta que me surge es, ¿hay una crisis en el consenso político? Esto, así como el hecho de haber tenido esa disputa en la justicia, ¿es la muestra de lo que está pasando en la dirigencia política? Yo no lo definiría como una crisis del consenso en la dirigencia política. Yo lo que creo es que hay que un gobierno que modificó por completo cómo se venía trabajando en el marco de la pandemia y empezó a tomar decisiones en forma unilateral, violando todo tipo de consenso. Recordemos que cuando fue el decreto que suspendía las clases en la ciudad, a la mañana había un ámbito de consenso de 4 horas de todos los ministros de educación del país, que tienen obviamente el mandato de sus gobernadores. Estaba el ministro de Educación Nacional, y ahí todos acordaron que en ese momento no se iban a tomar medidas de cierre de presencialidad, que se consensuó de que claramente podía ser una herramienta. Claro, sí, obviamente las medidas sanitarias hay que tomarlas, y nunca se dijo que no. Y a la noche el presidente decidió en forma intempestiva y dar un decreto donde todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, sin ningún tipo de matiz, ¿no? Desde el nivel inicial hasta la educación especial, sin ningún tipo de matiz, cerrar absolutamente toda. Entonces, lo que sucede es que esto pone en crisis la posibilidad de decidir colectivamente, como lo hicimos durante todo el año, más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo. En algo cambió automáticamente y se decidió no tomar en cuenta, en este caso la ciudad, la ley que están ustedes mencionando, que no se está en discusión, al menos desde el lado de yo como senadora y muchos de los representantes, no está en discusión los parámetros sanitarios. Está perfecto que tenga que haber, y ordena, y permite calcular, y permite hacer previsión. Lo que está en discusión, como decía recién el audio del diputado Negri, que tiene artículos que son inconstitucionales. O sea, los gobernadores no son secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, son parte fundamental del concierto federal. Entonces, si hubiese voluntad de poder encontrar mecanismos de consenso que no significa que vos opinás por sobre lo que yo opino, sino que nos ponemos de acuerdo, claramente esto se puede solucionar, pero no está esa vocación por parte del gobierno nacional. Usted decía que había artículos claramente inconstitucionales. Si puede dar un poquito más de precisiones, porque en principio la defensa que hicieron Vilma Ibarra y Carla Bisotti en el Senado es que le daba un marco al presidente para, ante situaciones de alto riesgo epidemiológico, poder actuar o tomar medidas en preservación de la salud. Uno, si lo piensa de este lado, bueno, es positivo. Ellos niegan, digamos, por lo menos Vilma Ibarra negó que fueran superpoderes. ¿En qué medida ustedes, desde Juntos por el Cambio, ven que esto avasalla la Constitución, este proyecto de ley que envió el Ejecutivo? En relación a los artículos que tienen que ver con los criterios epidemiológicos, por más que podemos seguir aportando, de hecho yo le pregunté a la ministra Bisotti por qué no estábamos tomando y no teníamos en cuenta el índice de positividad de testeos, ¿no? Sabemos la importancia de testear, todos lo planteamos, y dentro de las variables no está el índice de testeo. Es decir, que si una provincia decide, por ejemplo, no testear, obviamente va a tener menos casos, va a tener solamente los que se enferman y van a la guardia. Si vos testeás mucho, vas a tener más casos. Entonces, si no querés que te cierren, entonces directamente no testeás, lo cual atenta a la política sanitaria de evitar la circulación del virus. Pero suponiendo que eso se podría llegar a acordar en la ministra de Salud, yo no soy ministra de Salud, cuando vos mirás la ley, yo te puedo claramente, por ejemplo, el artículo 2, me parece, o el 3, plantea claramente, hay un artículo que dice que los gobernadores como delegados del Poder Ejecutivo podrán tomar estas medidas, en alusión a algún artículo de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional dice que los gobernadores son agentes naturales del federalismo, no son delegados. Son cuestiones técnicas, pero realmente no son menores. Por ejemplo, hacia el final del proyecto de ley, que esto dura mientras dure la pandemia, y la Constitución es clara. Cada vez que se delegan poderes, tiene que tener un tiempo claro, porque cuando el Senado, el Congreso le delega poderes al Poder Ejecutivo, tiene que ser muy cauteloso. La Constitución está pensada para sostener el sistema democrático. O sea, con un plazo fijado con anticipación. Exactamente. Entonces, esto dice, mientras dure la pandemia. No se puede. Además, se plantean poderes
al jefe de gabinete, y la Constitución no permite delegar poderes al jefe de gabinete, se permite solamente el Poder Ejecutivo. Y además, lo más importante es que el Senado, el Congreso, no puede delegar poderes que no tiene para sí. O sea, la Constitución dice, el Congreso puede delegarle poderes en la situación de emergencia al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo hoy tiene esos poderes. Por ejemplo, modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso. Eso es un superpoder. Y lo tiene en el marco de la pandemia, y se lo dimos, porque no puede estar esperando la ampliación presupuestaria a venir todo el tiempo. Ahora, acá está delegando, en este proyecto de ley, poderes que son de los gobernadores, que el Senado no los puede delegar, porque es otro poder, es un poder legislativo, y los gobernadores han sido elegidos por el pueblo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros? Claro que hay que tener semáforos, claro que hay que consensuar criterios epidemiológicos, claro que tenemos que seguramente en instancias poner como posibilidad que se cierre el tránsito, que cierren los negocios, que se reduzca la presencialidad en las escuelas. Lo que no estamos diciendo es que tiene que hacerlo el presidente en acuerdo con el gobernador, porque esta ley permite que, por ejemplo, el presidente cierre un municipio entero. Es como complejo. Senadora, ¿por qué se da en este momento la discusión? Digo, venimos de hace un año en pandemia y fueron decreto tras decreto imponiendo medidas, algunas consensuadas, otras no. ¿Es justamente por eso, pues se rompió el consenso, o hay algún otro motivo del por qué ahora se está dando esta discusión más allá de que obviamente el presidente mandó este proyecto al Senado, ¿no? al Congreso? Nosotros, desde la Ciudad de Buenos Aires, siempre, cada vez que nos llamen, aún haya pasado lo que haya pasado, nos sentamos y conversamos. Y la gente lo sabe. Nos quitaron un punto de coparticipación e igual nos seguimos sentando a resolver las cuestiones sanitarias. Nos sacaron otro punto más de presupuesto e igual nos seguimos sentando a discutir las cuestiones presupuestarias. Tomaron la medida por decreto y la ministra igual fue, cuando fue convocada a hablar con el ministro Trota. Siempre lo vamos a hacer. La realidad es que nosotros entendemos que hay cuestiones que se pueden abordar, como el caso de la educación. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Al oficialismo le gusta mucho hablar de Alemania. Alemania cerró las clases, o sea, la presencialidad, 35 días. 35. Nosotros llevamos 180. Los chicos de la provincia de Buenos Aires tienen 5 semanas y no saben cuándo van a volver. Entonces, la pandemia es algo que tenemos que atravesar. Tenemos que ponerle criterio, tenemos que buscar todas las medidas. Entonces, podemos tomar 1000 medidas antes que volver a dejar a los chicos un año sin escolaridad. Entonces, ponemos el caso de Alemania, bueno, lo mismo, 35 días. Y fue una de las medidas más duras que tomó Alemania, 35 días. Ya llevamos, ¿alguien sabe si los chicos de la provincia de Buenos Aires van a poder volver a las escuelas dentro de una semana? Ahora, Tagliaferri, el punto es, la realidad es que el Senado aprobó dictamen esta semana cuando fueron las ministras Bisotti y Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica. Si bien habían dicho que estaban dispuestos a discutirlo, entiendo que ya se firmó el dictamen y que la intención es aprobarlo la semana que viene en el Senado. ¿Cómo lo ven ustedes en ese sentido? O sea, esto por el Senado pasaría rápidamente. Después la discusión entonces estaría en diputados, donde el oficialismo no tiene una mayoría que le permita, sin ninguna modificación, aprobarla directamente. ¿Cómo seguiría el trámite legislativo de este proyecto de ley que envió el Ejecutivo? Sí, como planteas vos, y ahí te muestro la picardía. Obviamente va a aprobarse en el Senado, va a ir a diputados. Y supongamos que diputados no logran los consensos, tienen que modificarlo y volver a Senado. ¿No tiene más lógica que cuando presentás un proyecto y estamos diciendo no estamos en desacuerdo con esto, veamos un poco la legalidad del proyecto? De hecho, hubo oradores en este debate propuestos por el oficialismo que les dijo que, por ejemplo, no podía estar redactado así el artículo 21, donde dice las clases están suspendidas. Las clases están suspendidas sin ningún tipo de calibre, ni primaria, ni secundaria, ni adultos mayores, no. O sea, de educación para adultos. Las cierras, un artículo entero para eso. Sus mismos expositores le plantearon que no se modificó ese artículo. Y no lo modificaron. Entonces, si vos tenés voluntad de consenso, si realmente querés buscar la manera de salir todos, porque de esta situación, de la crisis económica, problemas estructurales, la pobreza que tenemos, la pandemia, la falta de vacunas a nivel mundial, salimos trabajando en conjunto. Si vos tenés una voluntad de eso, modificás, te tomás un día más, lo modificás en el Senado, aprovechamos y vemos qué quiere diputados, inclusive los gobernadores, cómo podemos resolver. Sale del Senado
con esas modificaciones, llega a diputados con esas modificaciones y automáticamente se convierte en ley. Lo que tenés acá es un oficialismo que mandó un proyecto, que sus mismos expositores le dijeron que tenía errores, lo pasó a la firma el mismo día, no hizo ninguna modificación, seguramente hagan modificaciones a las 2 de la mañana, como ya lo hicieron con justicia, donde uno no puede ni siquiera evaluar si están bien o no, en el medio del recinto, y vaya a diputados. Entonces este es el problema, es el mismo problema que el jueves se aprobó una declaración, ¿no? Esto que no tiene fuerza de ley, sino que es, bueno, a ver, un deseo que tiene el Senado, que lo aprobó el bloque oficialista, donde el senador del oficialismo, el señor Parrilli, le dice al presidente y a su ministro qué tienen que hacer con los fondos extraordinarios que considera el Fondo Monetario Internacional.